Estamos ya, Silvano, en comunicación con Martín Vicente. Ahí ya nos está viendo Martín. Martín es doctor en ciencias sociales, magíster en ciencia política, licenciado en periodismo y así podríamos seguir. Eh, Martín, buen día. ¿Cómo estás? Acá te saludamos. Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. Buen lunes. Hola Gervasio, hola Silvano, buenos días para ustedes, para el equipo y para la audiencia, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, estábamos charlando un poco sobre el escenario tan complejo, no solo electoral, sino también lo que podría llegar a suceder con la detención de Cristina. En nuestro programa, que se llama El Laboratorio, la idea es reflexionar acerca de eh, cómo llegamos, qué está pasando para que en términos culturales, políticos, pueda estar gobernando eh, la ultraderecha en Argentina y en otros países. Y vos has estudiado mucho esto. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, si te parece, es si se podría identificar algún momento de los últimos años en donde empieza a tener más potencia el discurso, no sé si decirlo de ultraderecha, pero este discurso de la crueldad sin tapujos en la Argentina. ¿Se puede identificar algún momento en el que vos digas, bueno, aquí, a partir de aquí, este discurso empieza a tener alguna canalización en términos políticos y culturales en la Sí, Argentina? efectivamente, sí, y te lo cuento con una incidencia del trabajo de campo que hicimos con una serie de colegas. Nosotros vimos esto comenzar en los últimos 10 años en una serie de escalonamientos. En primer lugar, cuando a partir del triunfo de la coalición liderada por Mauricio Macri en 2015, encontramos a muchos votantes que le pedían a Macri ser verdaderamente de derecha, es decir, dejar esa idea de un reformismo de centro-derecha, dejar la idea del gradualismo, dejar la idea institucional republicana, más allá de que después en la práctica Macri haya hecho otras cosas, había una idea de, bueno, este discurso tiene que cambiar. Hay un momento muy simbólico que es en la primera vuelta electoral donde Macri queda solo 2 puntos atrás de Daniel Scioli, pero los primeros resultados que se dieron esa noche, estaba Macri encabezando, en medio de ese festejo, Mauricio Macri retoma ese discurso de voy a mantener lo bueno del kirchnerismo, voy a corregir lo malo, que era un discurso también de cierta tonalidad centrista, Ujú. dialoguista, y una parte de sus votantes que están festejando lo comienza a silbar cuando dice voy a mantener aerolíneas estatales. Ese me parece que es un punto central porque mostraba cómo había un reclamo al PRO de que fuera más drástico, de que se sacudiera esa idea de ser el partido nuevo, el partido de la alegría, que la división estaba entre la vieja política y la nueva política, y le decían enfáticamente tenés que ser un partido de derecha. Eso se fue impactado por el fenómeno del ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos al año siguiente, que es cuando en términos generales volvimos a hablar de la idea de nuevas derechas. Luego, si quieren, voy a decir algo de esto, pero la terminología en la Argentina ya tiene un siglo. La usaban los socialistas, los radicales, los demócratas progresistas cuando vieron que una parte de las élites giraba a un nacionalismo excluyente. Ujú. Volviendo a esta cuestión, el propio triunfo de Trump a Macri lo impacta. Si ustedes recuerdan, durante la campaña electoral de Estados Unidos, Macri había declarado, yo lo conozco a Trump hace muchos años, desde los 80, y está loco. Luego tuvo que girar sobre esa declaración, efectivamente, y pasar de cierta centralidad que había en el discurso de PRO de ser una suerte de obamismo criollo y centralizar a referentes como Iván Petrella, Marcos Peña, a tener que mostrarse más enfáticamente derechista. Pero efectivamente, para una parte de sus votantes, el PRO no lo logró, sea porque no fue lo suficientemente duro en términos políticos, sea porque no fue lo suficientemente neoliberal en términos económicos, sea porque no fue lo suficientemente conservador en términos moral-culturales, pero lo cierto es que para el momento de las elecciones de 2019 fuimos con varios colegas a hacer trabajo de campo y lo que nos encontrábamos todo el tiempo era a votantes que generalmente eran varones jóvenes de clase media y media baja, que decían, nosotros queremos que el PRO sea verdaderamente de derecha, no queremos que sea kirchnerismo de buenos modales, no queremos que sea un progresismo amarillo, y uno nos llegó a decir de modo muy poético, no queremos que sean socialdemócratas que no osan decir su nombre.
Y efectivamente todas esas personas nos marcaban, yo milito con Espert, pero voto al PRO contra el kirchnerismo, que me parece izquierdismo. Yo milito con Gómez Centurión, pero voto al PRO como un second best, porque me parece que con esto vamos a Venezuela. Y unos y otros nos decían, nosotros queremos que Javier Milei se meta en política. Javier Milei ya era un economista que había ascendido en los medios de comunicación, que había protagonizado la obra El consultorio del doctor Milei, que había pasado de editar libros de economía matemática a libros centrados en su propia figura, en editoriales grandes, cuando en realidad él había salido de editoriales bastante marginales y muy ideológicas como Unión Editorial. Y lo que nos llamaba la atención no era solamente, para decirlo en términos que le gustarían a Milei, que había una demanda que estaba previa a la oferta electoral, sino que ahí se daban dos fenómenos. Uno, que el propio PRO vio esto y salió a cortejar a todas las personas que había ido expulsando a lo largo de los años para no quedar como un partido de derecha. Si ustedes recuerdan, de Federico Young a Abel Pose, llegando a los sectores religiosos, el PRO fue expulsando a muchas personas e incluso expulsó al propio Gómez Centurión, luego lo volvió a tomar dentro del gobierno, haciéndole una causa que parecía bastante armada. En ese sentido, el PRO entendía que había algo que se le estaba corriendo a la derecha, que surgía sobre su lateral derecho. Eso Mauricio Macri lo vio en este sentido de buscar reincorporar a estos distintos actores, porque entendía que ahí había una serie de puntos que podían hacer la diferencia entre entrar a un balotaje o no entrar. Pero al mismo tiempo creo que Macri vio esa porosidad durante la campaña, no llegó a hacer el hiato de saturar esa diferencia, de derechizar lo suficiente al PRO, pero lo hizo en muchos términos simbólicos, discursivos. Recordarán declaraciones posteriores con Vargas Llosa de haría lo mismo pero más rápido, las escenas donde le besaba el pie a una señora y hacía un discurso apelando a Dios, cosa que a Macri jamás le importó en su vida política. Todo eso mostraba cierto acercamiento a diferentes narrativas de la derecha. Yo entiendo que Macri no terminaba de entender dónde se estaba moviendo este fenómeno, pero algo intuía, y creo que efectivamente él cierra esta idea cuando nombra posteriormente a Patricia Bullrich presidenta del Partido PRO, comenzando a generar una interna con quien era el candidato del centro, de la moderación, incluso del desarrollismo, que era Horacio Rodríguez Larreta. Y a esto yo le voy a agregar otro punto, que es que durante el momento de la pandemia también comenzamos a ver cómo ciertas narrativas se exasperaban. Y acá quiero subrayar algo. Nosotros también hicimos trabajo de campo con varios colegas, algunos los hicieron en el AMBA, Sergio Morresi lo hizo en el Litoral, yo lo hice en Mar del Plata, Tandil o La Barría, Ezequiel Zafar, Genial Golden Tour lo hicieron en Buenos Aires, y lo que íbamos encontrando es que la extremización de esa narrativa, que a muchos medios de comunicación le interesó cómo salen los jóvenes de derecha a la calle, era muy limitada, porque efectivamente los jóvenes de derecha salen a la calle desde el siglo XX, salieron en el fascismo, salieron en los movimientos pro dictaduras en América Latina, salieron en el caceroleo a repetir consignas neoliberales después del estallido de 2001 y salieron por motivos que exceden a las derechas, como la seguridad en el caso Bloomberg, e incluso lo que podríamos llamar la narrativa verde con el caso de las pasteras. Y por supuesto habían salido masivamente en las protestas contra los gobiernos kirchneristas, en la 125, en el 8N y sus distintas derivas. Y efectivamente lo que empezamos a ver en ese momento era que muchas de esas personas podían converger con algunas de las narrativas de la nueva derecha internacional, pero al mismo tiempo veíamos mucho discurso de izquierda que estaba en contra de las medidas sociosanitarias. Entonces había un discurso que podía ser anarquista por izquierda o por derecha, contra la centralidad del Estado. Podría haber un discurso que era, si ustedes quieren, vacilante frente a los consensos científicos, por ejemplo, el discurso antivacunas. Pero además había un discurso donde las personas no necesariamente estaban en contra de protegerse, sino de que fuera el Estado el que dijera cómo, cuándo y hasta dónde. Nos pasaba mucho de encontrar personas que nos decían, yo sé que me puedo contagiar y me puedo morir, pero quiero venir acá a manifestar. Y eso que se centralizó en una exasperación de un discurso por derecha, si ustedes quieren, con ideas de individualismo, con ideas de romper cierto lazo social, con idea de identificarse con los líderes más bullangueros del espacio público como Bullrich, Milei o Espert, también tenía una contracara donde veíamos a muchos hippies que hablaban de la era de Acuario, a mucha gente que decía yo soy anarquista pero del anarquismo del siglo XIX, y a mucha gente que decía yo militaría en un partido trotskista para enfrentar al Estado tal cual lo utiliza el peronismo. Entonces, en ese sentido me parece que había ahí un magma donde efectivamente las ideas de Milei podían crecer. Primero porque desarticulaba, aparte de los consensos, si ustedes quieren, centristas, que podemos tener los progres, pero que puede tener la centroderecha a lo Larreta, y eso lo desarticulaba, porque lo que desarticulaba era el lugar que tenía que tener la relación entre sociedad y Estado.
y lo desarticuló por derecha. Y acá cuento la segunda incidencia y con esto cierro esta respuesta. En esa época nos pidieron a Sergio Morresi, que es un colega, y a mí, un artículo sobre la transformación de las derechas argentinas entre la crisis de 2001 y la actualidad, y nosotros lo que hacíamos era dedicarle toda una última parte del artículo al ascenso de Milei, y hacíamos una pregunta de si este ascenso de Milei, que comenzaba a cambiarle el rostro a las derechas argentinas, le dejaría rasgos de mediana permanencia. Al año, cuando nos hicieron la devolución del artículo, tuvimos que reescribir toda una parte porque Milei ya había sido candidato porteño y se avecinaba a ser una muy buena elección. Yo ahí le gané bastantes asados a los colegas diciendo que Milei iba a rondar los 15 puntos, como efectivamente sucedió. Y cuando nos mandaron la versión definitiva, el libro todavía no salió porque van a salir juntos varios en esa colección, Milei ya era presidente. Dijimos, bueno, no podemos reescribir el artículo, vamos a agregar, efectivamente el crecimiento colocó a Milei en la presidencia. Me parece que eso hay que mirarlo de una perspectiva histórica, sacando todo tipo de valoración personal que podamos tener y entender que del siglo XX en adelante uno puede ver 4 grandes momentos donde los líderes políticos activan un tipo de dinámica que parecía inesperada para el resto de la sociedad. Roque Sáenz Peña con el reformismo de principios de siglo, que de hecho reforma contra su clase, el 17 de octubre, Alfonsín juzgando a los militares, y Milei llegando a la presidencia con un partido que forma de la nada. Me parece que si no entendemos la entidad y densidad que tiene este proceso, nos quedamos afuera de un análisis fino. Querido amigo, Silvano, ¿cómo estás? ¿cómo está? Yo que te conozco hace mucho, una infidencia, lo conozco a Martín desde que Martín es un pibe. Y yo Sigue también siéndolo, sí, sigue y yo siéndolo. también era muy joven. Yo soy un pibe de 45, pero Claro, bueno. pero éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. Mira, sabiendo lo que has estudiado esto todos los años, el trabajo que has hecho, el esfuerzo que has hecho para conocer en profundidad estos temas, fue que decidimos llamarte. Y yo quería preguntarte, ¿cuánto del electorado tradicionalmente peronista está hoy encolumnado detrás de la figura de Javier Milei, sobre todo en el interior del país y en los barrios populares del conurbano? Si esto ustedes tienen alguna idea, si lo tienen medido, si lo han estudiado. Sí, esto nosotros lo estuvimos viendo en los relevamientos y acá cuento otra infidencia más porque siempre es interesante poder contar un poco la cocina de la investigación, que es como uno llega a los temas. Eh, En el momento en que Milei ganó la presidencia, se editó por Siglo XXI un libro que coordinó mi amigo Pablo Semán, que ya Está entre nosotros, que bueno, tuvo bastante éxito. Nosotros ese libro, que es un libro colectivo de 6 autores, lo terminamos de escribir, lo cerramos el viernes anterior a la PASO, donde Milei da la sorpresa del 30%. A mí no me resultó sorprendente, yo había vaticinado con el equipo que sacaba 25 puntos, entonces estuve bastante cerca de ese número, pero nosotros llegamos al libro porque efectivamente los que veníamos estudiando el mundo de las derechas estábamos viendo este crecimiento y a quienes estaban estudiando el mundo popular, pienso en el propio Pablo Semán y en Nicolás Belsinger, que es el colega que escribe con él el artículo dentro de ese libro, al mismo tiempo que Ezequiel Safartain, que estudia el mundo de los bestsellers, y Melina Vázquez, que estudia el mundo de la militancia juvenil, todos ellos veían que comenzaban a aparecer procesos por derecha que transformaban esos universos. El hito de los libros de bestseller de autores como Laje y Márquez, que pasan también de una pequeña editorial a ser comprados por una grande y a estar en la vidriera de las grandes cadenas cuando antes no querían mostrar el libro de esas propias cadenas porque les parecía muy incorrecto todo lo que decía ese trabajo. El modo en el cual una militancia juvenil pasa a no tener un referente político a finalmente ir encontrándolo en Milei. Este es un proceso complejo donde Milei además participa fuertemente de eventos, marchas, acciones. Cualquiera que haya ido a cubrir un acto de Milei sabe lo impresionante que era y lo juvenilizado que era ese acto. Y finalmente lo que ustedes consultan, el mundo popular que vieron Pablo y Nicolás. Ahí lo que ellos comenzaron a ver es que por un lado se activaba un tipo de identificación en quienes tenían trabajos freelance, pero no por opción, trabajos freelance porque no tenían otro modo de acceder al mercado laboral. Ellos tocaban algunos casos como el Rappi, o todos los trabajos vinculados con el reparto de comidas. Uno podría decir más ampliamente el mundo de la gastronomía es en general muy juvenilizado, muy precarizado y muy hazlo tú mismo, dirían los punks, pero al revés, hazlo tú mismo porque no hay otra. El mundo de las personas que en barrios populares estudiaban carreras o tecnicaturas o pequeños cursillos vinculados con el software, la computación y toda la virtualización de la economía.
y las personas que, por ejemplo, utilizaban las plataformas virtuales o digitales para vender productos, ofrecer servicios desde peluquería a venta de productos usados, y que todas esas personas lentamente comenzaban a ver en Milei un referente que les hablaba a ellos, porque Milei les hablaba criticando un Estado que ellos entendían hoy no me está dando beneficios. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio popular, nos decían algunos, y a la noche es muy complejo ir a tomar el colectivo, si llueve se inunda porque no tengo cloacas, trato de ahorrar un pesito a fin de mes para mandar a mi hijo al colegio, aunque sea al parroquial, pero privado, porque sé que los profesores hacen menos paros. Y entonces, en esa dinámica social, cierto valor de Estado presente y cierto valor de una discursividad progresista que puede articular a distintas ideologías, a distintas identidades dentro del marco de la democracia retornada, el alfonsinismo, el kirchnerismo, el progresismo que vota al Partido Socialista, cierto voto a Elisa Carrió, todas esas identidades, todas esas discursividades le parecían no solo inadecuadas a estas personas, sino que le hablaban de una realidad que ellos no conocían o habían dejado de vivir. Entonces, en ese sentido, había un acercamiento a Javier Milei. Ahí no tiene nada de sorprendente que por una cuestión de cómo se articula el voto socioterritorial, en el mileísmo se haya recogido mucho voto juvenil en barrios que son de clase baja, de clase media baja, y por hablar en términos más amplios, dentro de la cultura popular. Esos sectores habían votado al kirchnerismo en 2011, pero muchos de esos ya habían votado a Mauricio Macri en 2015, muchas veces criticando la inflación, criticando la inseguridad, criticando temas como la corrupción en los municipios, que es un tema que no se suele subrayar y que está muy presente, porque efectivamente en los sectores populares la gente no quiere un plan, la gente quiere trabajo, y el trabajo no siempre se identifica con el trabajo en blanco, regularizado de nuestra generación, sino con la oportunidad de que muchas veces los dejen hacer trabajos freelance y el Estado no aparezca ahí como un escollo a esa forma de tener trabajo. A eso habría que sumarle otra cuestión, que es, si en el primer momento el voto y la activación a Milei se daba por jóvenes varones de sectores medios y medios bajos, lo que empezábamos a ver era que Milei crecía en diagonal, crecía a sectores en amplitud etaria, comenzaban a votarlo personas más grandes. Milei no logró romper ese techo. A mayor es la persona, menor es la intención de voto a Milei, pero comenzaba a aparecer también una militancia de mujeres. Eso era nuevo, y mujeres que además al interior de ese espacio discutían con los chicos, por ejemplo, que ellos eran pañuelo celeste, y ellas leían a autoras feministas liberales y decían, no, como liberal, mi cuerpo, mi decisión, e iban a polemizar al interior de ese segmento, y lo hacían desde los sectores populares. No hay que quedarse con la idea de que esos movimientos feministas están solamente insertos en las clases medias universitarias. Hay todo un universo dentro del sector popular, y además habría que agregar otra cosa. Decía alguna vez un intelectual, todas las naciones tienen sus judíos, incluso la israelí que tiene a los palestinos, es decir, el culpable de algo, y los progresistas muchas veces tenemos en ese lugar a los evangélicos. Ustedes habrán visto la serie El Reino, que hacía toda una mirada, muy de trazo grueso sobre el mundo evangélico, y se solía decir, bueno, Milei va a crecer por la pregnancia de los evangélicos, como pasó en Brasil. Lo que no se veía ahí es que en Brasil el voto Biblia, que era uno de los componentes del voto Bolsonaro, los otros eran el voto buey, es decir, del sector del empresariado agropecuario, pero también de los trabajadores del mundo del agro, y el sector B de bala, es decir, los sectores militares, los sectores policiales y los sectores que pedían mano dura. Que en la Argentina hay algo que es una continuidad con lo de Brasil, que es que los evangélicos, como los católicos o como los judíos, votan parecido a su clase, no votan por una cuestión ideológica. Por supuesto, lo que vimos ahí era que había mucha ruptura. Cuento acá un ejemplo. En Santa Fe, y esto lo estudió Sergio Morresi cuando hacíamos este trabajo, uno de los candidatos a diputado de La Libertad Avanza venía de ser párroco de una iglesia evangélica. Y rompió con toda su grey, porque efectivamente las personas que concurrían a su iglesia, aclaro para quienes no conocen el mundo evangélico, en el mundo evangélico uno puede fundar un templo en cualquier lugar, no tiene que tener verticalidad romana como pasa en el catolicismo. Las personas le decían, no podemos estar con un tipo que propone vender órganos, o que propone vender niños, o que tiene una vida sexoafectiva llamativa, por decirlo menos. Y él decía, yo voy a estar con el que me garantice más fuerza para estar en contra del aborto. Y ese referente religioso antes había militado con Perotti
y luego había militado con Amalia Granata. Es decir, las líneas de sentido de la militancia popular son muy distintas a cómo se asimila y se hace la política en las clases medias universitarias, en las clases medias interesadas en el periodismo político, o por supuesto en los sectores altos, porque acá hay que romper otra idea, la idea de que necesariamente los partidos de derecha se referencian en las clases dominantes. Si fuera por eso, no ganarían nunca elecciones. Efectivamente, hay un voto popular consolidado. Ahora, yo acá hago una advertencia. Esto también lo veíamos viendo nosotros desde el año pasado, donde se le empieza a romper el voto a Milei, es en los sectores de clase media baja que ahora comienzan a no llegar a fin de mes, que ve que efectivamente Milei en determinados sectores no bajó ciertos impuestos o no liberalizó la economía de un modo que a ellos les pueda servir, y donde sí hay un núcleo de resistencia con aguante, para hacer una paráfrasis, es en los sectores que se habían incorporado con el voto a Patricia Bullrich, porque hay una ubicación más bien de clase media alta. Valga subrayar otra cuestión. Como vimos en las elecciones provinciales que se vienen repitiendo, no es sorprendente la baja adhesión electoral. Yo creo que ahí hay un problema democrático institucional importante que vamos a estar atravesando, que tiene que ver con la desafección democrática, porque efectivamente lo que estamos encontrando cuando hablamos con estas personas es: yo dejé de votar al kirchnerismo porque me fue mal, voté a Macri pero me fue mal, le di otra oportunidad al kirchnerismo y me fue mal, le di una oportunidad a Milei, aún sabiendo los riesgos que eso tenía, y me está yendo mal. Entonces ahí hay un problema de posible desafección democrática durante un tiempo. No me sorprendería que esto siga ocurriendo durante estas elecciones legislativas. Veremos si en el salto a la nacional eso se regulariza con números más tradicionales, en torno al 70%, que es como se vota en la Argentina, pero que abre una luz de alerta que yo diría tiene dos caras. Una, si bien a Milei le encantaría ser un líder refrendado con más del 50% de los votos siempre, un plano o un panorama de minorías intensas a La Libertad Avanza le conviene, porque le permite competir cara a cara contra lo que pueden llamar kirchnerismo, aunque no sea kirchnerismo, y sumar todos los votos de la centro-derecha hacia la derecha. En eso tampoco hay sorpresa, en los procesos históricos en general la aparición de derechas radicales radicaliza al resto de las derechas. El nazismo, ¿no? El nazismo. Hay que mirar otra cuestión, es como muchos sectores que habían estado en el PRO comienzan a alejarse de la deriva del PRO hacia La Libertad Avanza. Pienso en Rodríguez Larreta, pienso en Pablo Beluto, pienso en los diputados que no convalidaron la ausencia en el recinto la semana pasada. Entonces, ese es un universo que hay que mirar. La otra alerta roja me parece en torno de si la desafección democrática va a ser una estrategia para las legislativas que eligen las personas o va a impactar en la presidencial, donde estaríamos hablando de un problema bastante más grande. Y a esto creo que hay que mirarle otra cara, que es la comparación con el 2001. Yo creo que es extemporánea. En el 2001 lo que encontrábamos muchas veces era que las personas iban y votaban a Clemente para decir no tiene manos, no va a robar, votaban un Salamín para decir nosotros somos los salames, pero también tenemos hambre, o votaban incluso Osama Bin Laden, diciendo bueno, hay que derrumbar todo, como pasó en los atentados del 9/11 en Estados Unidos. Y esa es una posición activa. Lo que hoy estamos viendo es una posición no activa o activa por la negativa, que me parece mucho más preocupante. Yo, haciendo entrevistas en 2023, encontraba muchas personas que me decían: yo estoy harto de la inflación, quiero que se vaya Massa, que era visto como el presidente en ejercicio, y me da miedo Milei. Pero no votaban ni a uno ni al otro, ni por una ni por otra opción iban a votar. Y eso yo lo encontré mucho en sectores populares, en sectores medios bajos y en sectores bajos. Es decir, cuidado, porque si la desafección comienza a narrarse desde los sectores populares hacia las clases medias, vamos a tener también un problema de medir cuáles son las simpatías de la sociedad, en una sociedad donde en los últimos 20 años, con sus vaivenes, la llamada pobreza estructural se fue asentando. Entonces me parece que ahí, nuevamente, hay que mirar la relación sociedad y política muy finamente. Martín, es sorprendente, por supuesto, la velocidad en la que, en términos políticos y culturales, avanza esta nueva derecha, ¿no? Tiene este crecimiento de primero panelista de televisión, diputado, presidente, con una velocidad pocas veces vista. Quizás tenga que ver con los tiempos de hiperdigitalización, ¿no? y los medios y las pantallas y la pandemia. Lo que te quería consultar es, más allá de este fenómeno tan interesante, ¿es posible que lo que está enfrente, me refiero a la dirigencia de
el Movimiento Nacional y Popular, para llamarlo de alguna forma vieja, eh, pueda volver a representar a sectores que tienen nuevas demandas, a sectores que no tienen la memoria de lo que puede ser el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, o esta dirigencia que habla de producción y trabajo, etcétera, ya no puede representar a todos estos sectores que venís nombrando, ¿no? Y estas demandas, sobre todo, que venís relatando. Mira, por lo pronto me parece que el lugar donde van a encontrar cómo golpear a Milei, y acá viene ocurriendo así, es por la negativa. Pero todavía no hay una construcción de un modelo alternativo, y yo te diría por 3 motivos. El primero, porque Milei no es, pese a su discurso antikirchnerista, primero, no es un antiperonista tradicional. Yo diría, de hecho, no es un antiperonista, hay un movimiento de peronistas con Milei. Milei juega mucho con decir el mejor momento del país fue cuando los peronistas que nos dimos cuenta que no hay que ser desarrollistas y los liberales convergimos en el menemismo. Eso por un lado, pero además porque Milei saltó frente a 2 alianzas políticas que en el gobierno habían fracasado. Primero la orientada por el PRO, después la del gobierno del Frente de Todos en 2019, y eso le permitió saltar por encima del laberinto utilizando un término que muchas veces se decía, bueno, es un término nacido en la izquierda de Podemos, que era el de casta, pero en realidad eso viene de la nueva derecha norteamericana de los años 50, lo utilizaba mucho Murray Rothbard, que es el ídolo intelectual de Milei. Como Milei saltó contra todo ese sistema, y uno podría decir, acá sí se puede ver un paralelismo con 2001, donde la sociedad hizo el 2001 desde el voto. En ese sentido, Milei todavía permite a gran parte de los votantes ser una esperanza. Nosotros en las encuestas que estamos haciendo y en los relevamientos lo que vemos mucho es que las personas nos dicen, mirá, yo hoy llego con mayor dificultad a fin de mes que en la época de Alberto, pero sé más o menos cuánto van a valer las cosas. Entonces, ese es un valor muy fuerte que Milei se puede colgar como una cucarda, y siempre la tolerancia social frente a ese tipo de logros, entre todas las comillas que le querramos poner, tiene un margen. Efectivamente, lo que nosotros vemos no es lo mismo esa tolerancia cuando Milei llegó al gobierno que la actual, pero también estamos viendo algo, y acá esto lo ve muy bien Pablo Semán, lo están trabajando en estos días, que Pablo me dice, yo que hago trabajo de campo hace 30 años, nunca vi tanta tristeza entre las personas que están encerradas en la casa, que dicen, no tengo plata para salir a tomar el colectivo, pero por ahora me aguanto porque hay cierta estabilidad. A eso habría que adosarle una tercera pata, que es cuando Milei tiene malas noticias sobre su gobierno o su persona, pensemos el caso Libra, reacciona muchas veces tendiendo puentes y dejando de lado su estilo extremista. Piensen ustedes, el día anterior a ir al FMI, dio una conferencia de prensa donde convocó a los peronistas radicales o miembros del PRO de buena voluntad, así lo dijo, a sumarse en un horizonte común. Cuando recibió el préstamo del FMI, nuevamente volvió a decirles mandriles, les rompió el orto, son la vieja política, váyanse de acá, socialistas fracasados. Entonces, ahí ese tipo de tensiones que va generando Milei al interior de la sociedad, no hay que tomarlas en joda. A mí me parece que en gran parte la política muchas veces en el lenguaje de las redes, que eso no sería preocupante, pero más densamente en el análisis político, tiende a tomar todo esto con ironía. Y no, me parece que la radicalización del vocabulario público que está haciendo Milei, la perspectiva agonal con la que se dirige a sus adversarios que pasan a ser enemigos y la internacionalización de esa estética son peligrosísimas. Y son peligrosísimas no solamente en los términos en los cuales a Milei le gustaría ser amenazantes, son amenazantes para él también, porque cuando la sociedad comienza a hartarse, vive procesos de desafección que primero se comen, al revés de lo que creen algunos, a los radicales antes que a los tibios. Y en ese sentido me parece que Milei está caminando sobre una cornisa del humor social que es fuerte. ¿Esto quiere decir que Milei va a perder las elecciones? No, para nada. Milei tiene altísimas chances de hacer muy buenas elecciones en las venideras este año. El panorama para las presidenciales es muy otro. Pero sí hay que marcar que sobre ese borde la desafección que venimos marcando en los minutos anteriores de la charla se puede transformar en violencia simbólica, física, política. Cualquiera que esté yendo a la calle en estos días va a encontrar que los niveles de tolerancia son bajos, va a encontrar que la crispación social es fuerte, y eso es atizado además por una parte de la dirigencia
que se fue plegando al discurso narrativo de Milei. Yo ahora estoy en la Universidad de Mar del Plata, pienso en el intendente de Mar del Plata, en Guillermo Montenegro, que pasó de ser un seguidor de Zaffaroni en los años 90 a publicar videos donde vemos cómo a personas en la situación de calle las maltratan las fuerzas policiales. Eso no es gratuito en términos de la recepción social, porque exaspera, porque aparte Montenegro, por el votante de Milei, no es entendido como uno de los suyos, sino como uno que está, entre comillas, careteando, y eso va a ser muy costoso reconstruirlo en términos de la convivencia política. Entonces yo diría, ojo cuando creemos que el discurso republicano en el doble sentido, de cuidar la esfera pública y de cuidar las instituciones y las formas, es algo de ñoños republicanos, como dice Milei, porque eso afecta a toda la convivencia entre sociedad y Estado. Y a Milei, aunque no le guste el Estado, hoy está al frente del Estado, él lo sabe, él lo utiliza muy fuertemente, además, pero creo que está fuera de su radar en parte qué es lo que puede ocurrir con la desafección y si esta se torna violenta. Bueno, Martín, para arrancar un Lamento lunes. no tener una nota positiva para el final de esta intervención, pero efectivamente en lo que estamos relevando estamos viendo que esto va creciendo. Y déjame decirte una cosa más. Dale. Hace unos años muchas personas que conocen que me dedico al estudio de las derechas me preguntaban y veían con extrañeza lo que era el ascenso de Trump, luego lo que fue el fenómeno Bolsonaro, que los impactaba aún más porque estaba acá al lado, y luego el ascenso de Milei les pareció normal, lo normalizaron. Pero me parece que al mismo tiempo la metabolización de eso que se normalizó tiene varias capas de sentido, y esta de la desafección que se puede poner violenta me parece que es el primer alerta que tenemos que tener. Totalmente, totalmente. Es algo que se viene respirando en la calle hace un tiempo largo. A mí me sorprende, tenemos poco tiempo, pero bueno, la verdad es que creo que por lo menos Silvano y yo nos quedaríamos un rato más, pero no te queremos molestar. Eh, Hay algo que se viene respirando hace tiempo. A mí lo que me sorprende, más allá de entender algunas cosas puntuales que se nombran en el libro y que las nombraste vos, por ejemplo, una corrupción mucho más cercana y por lo tanto más constitutiva de sentido, esto que es la corrupción de los municipios, ¿no? Eso se viene viendo hace tiempo, eso se viene viendo que va construyendo un sentido antipolítica, eso se viene viendo. A mí lo que me sorprende mucho, Martín, desde la ignorancia, es cómo eh, esa bronca se convierte en algunas cosas que vos nombraste antes, eh, que es creer que eso es de izquierda, que es de socialdemócratas, que es de Venezuela. Me pregunto cuánto hay de discurso mediático y cuánto hay de una tradición de derecha que vuelve a buscar, no sé, esto de Milei diciendo muerte al socialismo, como si existiese hoy el socialismo, ¿no? Eh, Eso me sorprende mucho, de cómo en los jóvenes, sobre todo, se construye un sentido que es medio loco, ¿no? A mí me parece loco también que a un joven le hables de justicia social, me parece tan loco como hablarle de unitarios y federales, ¿no? Pero hablarle de comunismo, de socialismo, de socialdemócrata también me parece sorprendente. No sé cómo se ha logrado que construyan ese sentido. Bueno, ahí me parece que en un punto está parte de lo que hizo que Milei fuera un personaje atractivo para los medios de comunicación y en términos más amplios para las industrias culturales, porque digo, también fue atractivo para las grandes editoriales que comenzaron a publicar Sí, sus libros cuando antes lo hacían editoriales marginales, tuvo éxito en su obra teatral, es un gran referente de redes sociales y creó todo una ecología de redes sociales en su alrededor. Y ahí me parece que en parte lo atractivo de Milei fue que le puso nombres sencillos a claro. algunas cosas, pero que además trajo debates que no estaban en el candelero público. Cuento acá otra infidencia más de la nota. La primera vez que yo vi a Milei fue en 2015 en Intratables, Ujú. y Milei estaba gritando la diferencia entre cosmos y catalaxia de Friedrich Hayek, que es una compleja teoría del neoliberalismo de la escuela austríaca, y yo le escribí a Sergio Morresi un WhatsApp diciendo poné la televisión que hay un freak gritando la diferencia entre cosmos y catalaxia.
Cuando a partir de ese momento Milei comenzó permanentemente a estar en los medios de comunicación, lo que hicimos fue comenzar a hablar con los productores para ver dónde estaba el link de Milei. Y lo que nos decían es que centralmente Milei medía mejor cuando criticaba al gobierno del PRO, lo corría por derecha. Y Milei lo que decía, si ustedes se acuerdan, es el problema del PRO es que está rodeado de falsos derechistas. Rodríguez Larreta es un desarrollista, Prat Gay es un socialdemócrata, Marcos Peña es un progresista. Esas críticas permitían efectivamente correr el margen de lo decible a la derecha. Uno podría decir, la tarea histórica de Milei parece haber sido correr la ventana de Overton, o agrandarla, el margen de lo que se puede decir en la democracia. Eso encastró con un momento donde históricamente los jóvenes suelen buscar tendencias de rebeldía social. Bueno, encontraron una en Milei frente a lo que ellos veían como un discurso progresista establecido. Y acá déjame hacer una marca. En todos los momentos de gran transformación de las industrias culturales, entendido por eso algo sociotécnico que mejora la tecnología y que tiene más entidad dentro del proceso social, vimos transformaciones y saltos en la construcción de las derechas. Los años 20, que son los años de la radio, del diario barato y del cine, vemos el fascismo y vemos también el nuevo liberalismo conservador al Ortega y Gasset, para los que hablamos castellano. En los años 60 son los años de la televisión masificada, de la transformación de la industria editorial libresca, pero son también los años de la nueva derecha norteamericana y de la Nouvelle Droite europea de Alain de Benoist. Los años 90, que son los años de la televisión por cable, de la cultura MTV, los años donde empieza la conectividad social de Internet, son los años en los que hablábamos del neoliberalismo como pensamiento único. Y efectivamente, en el momento de las redes sociales también vemos una transformación en las derechas, porque efectivamente lo que pasa en todos esos momentos históricos es que los jóvenes construyen identidad sociocultural y sociopolítica vinculados con esta transformación de las industrias culturales, que tiene como clave pasar de que ellos sean receptores a que puedan ser consumidores activos y productores. Y eso las redes lo inmediatizan. Si a eso le sumamos que el discurso general de las nuevas derechas a nivel internacional era que estamos viviendo una etapa de dominio no dicho de un progresismo que finalmente sería un totalitarismo de lo políticamente correcto, la activación rebelde va para ese lado. La etapa argentina de esa activación fue el nexo que hicieron estos jóvenes entre el kirchnerismo como un progresismo que marcó a toda la democracia, porque nace con el alfonsinismo como construcción de sentido, tienen una serie de líneas en común. El juicio a los militares, el progresismo cultural, cierta tendencia al diálogo con la socialdemocracia como estética, y que sería continuada por el PRO como una falsa derecha, como unos progresistas en el closet. Entonces, en ese sentido, la radicalización de los jóvenes tiene mucho que ver con activarse rebeldemente contra ese estado de situación. Y acá me parece que hay que mirar un tema que es muy interesante, que es cuando Milei finalmente sedimente como un actor normalizado más del sistema de partidos, del sistema de representación, vamos a ver no solamente cómo la desafección de la que hablábamos antes pega, sino también cómo se puede generar una posible rebeldía juvenil contra Milei. Y creo que ahí hay que mirar muy densamente una línea de sentido, que es que el mundo de Milei, que nace entendiéndose a sí mismo doctrinariamente liberal libertario, incorpora en un proceso de fusionismo otras identidades, otras discursividades de derecha. Milei ha hablado de cuestiones valóricas en términos conservadores. Milei por momentos se ha referido al problema de la inmigración en términos de los nacionalismos reaccionarios. Milei tiene una posición culturalmente reaccionaria contra muchos procesos de las industrias culturales progresistas, si vos querés, el mundo de Hollywood, a el mundo de las encuestadoras, a el mundo del periodismo. Y me parece que ahí la constitución que se puede dar en torno a lo juvenil es que esos chicos que también se entendían a sí mismos como libertarios, pasen a incorporar una serie de valores aún más a la derecha. A mí me parece que en ese sentido hay que mirar siempre, que me parece uno de los exponentes que no hay que perder de vista, que es Agustín Romo. Es quien en general desde las redes sociales tiene esa narrativa más arraigada de ir transformando el libertarianismo en una expresión de una derecha reaccionaria. Me parece que parte de lo que se viene en los juveniles es eso, lo cual no quita, por supuesto, que comience a haber oposición juvenil a Milei progresista, de centroizquierda, nacional popular. Digo, mirando el universo de las derechas, lo más importante hoy me parece ese tipo de radicalización. Interesantísimo, Martín. Hace tanto falta, la idea del programa es esta, es seguir discutiendo esto. Así que súper agradecidos los dos, ojalá
en algún momento podamos charlar de nuevo. Te mando un abrazo muy grande de acá de El Laboratorio de Radiográfica. Silvano Pascuso, por supuesto, te abraza virtual y personalmente cuando se vean. Y yo te dejo un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande. No, el agradecimiento es mío, muchachos. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Saludos para ustedes, el equipo de la audiencia. Gracias.